Bendecidos hermanos, con toda bendición. Hemos llegado al último día de este 2020, un año totalmente atípico, un año que realmente el Señor manifestó su voluntad de muchas maneras, y yo creo que es importante que nosotros hayamos sacado las lecciones, el entendimiento y la comprensión. Algo que realmente debo agradecer a Dios es que la palabra de Dios no escaseó durante todo este tiempo. A través de los diferentes medios de comunicación, nosotros tuvimos pues acceso durante todo el año a palabra. Yo creo que fue una bendición también al podernos acercar a los que estábamos lejos, y dentro de este regalo que tuvimos este año fue pues la participación de esa palabra poderosa, magistral, que el pastor Romeo Guevara nos ha dado. Hoy, este año que está por concluir, vamos a tener este tiempo maravilloso, y le doy gracias a Dios que el hermano pastor pues ha tenido el tiempo para estar con nosotros, y hoy vamos a oír una enseñanza. Yo creo que como todas las que hemos recibido, llena de su saber, de su entendimiento, del poder del Espíritu Santo. Así que buenos días, bendecido hermano Romeo, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, bien, bueno, bendecido también, qué bueno estar otra vez y terminar el año con la reflexión de la palabra, ¿no? Que creo que es importante para todos. Amén, hermano, sí. Un año atípico, ¿verdad? Un 2020 que la verdad creo que en nuestra vida nunca lo hubiéramos esperado, pero también yo creo que al final nos ha dejado tiempo de reflexión y de un entendimiento que tuvimos que hacer un alto en muchas cosas para poderlas entender. Y yo creo Así es. que este fue un regalo grande, ¿verdad, man? Que, que Dios nos dio. Yo creo que pues, de alguna manera, en estos tiempos es donde uno valora en qué está cimentada su vida, ¿verdad? Y los que aprenden la lección, pues, hacen cambios en su vida, y los que no, pues, siguen viviendo como se les antoja, y creo que ha sido como un llamado de atención a todo el mundo de que quien tiene las cartas sobre la mesa siempre es Dios, va, a pesar de las decisiones humanas y de la situación, Dios siempre tiene el control, ¿no? Pues gracias, hermano. Te damos la palabra. No sé si quieres que ore yo, y luego vamos Sí, ahora, por la favor. instrucción de la palabra. Amado Padre, te doy gracias, Dale. Señor, por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, por la vida del pastor Romeo, su casa, su esposa, su hijo, su familia, sus padres, Señor. Las almas, Señor, que tú le has encomendado, Señor. Gracias por este don que tiene. Gracias, Padre, porque podemos terminar este año, Señor, escuchando tu palabra, la palabra viva y eficaz. Oramos por el hermano apóstol Gustavo, por su esposa Betty, sabiendo, Sí, Señor, que Señor. en tus manos hay victoria, Señor. Gracias por cada pastor, Señor, en el mundo entero, Señor, que han estado, Señor, dedicados a la palabra del Señor. Por aquellos que este año, Señor, fueron llevados, Señor, es el lugar donde todos esperamos un día estar, Señor, conforme a la fe que nos has dado. Oramos por cada persona y cada año, y oímos, Señor, con atención este tiempo. Señor, oímos con atención tu palabra. Oímos, Señor, la instrucción que tú nos das, agradeciendo la vida, el gozo y la paz que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Tu Amén. bendición, hermano. Gracias. Fíjate que ahora quisiera compartir sobre eh, lo que hemos estado hablando, ¿no? El hecho de que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosas tenemos que plantearnos para el próximo año? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esta semana murió el famoso compositor Armando Manzanero, ¿no? Y según las noticias nos dicen que fue una nueva víctima del coronavirus. Y curiosamente estaba viendo un video sobre una declaración que hizo su hijo, y que comentó con tristeza que la muerte de su padre se debió a una desafortunada decisión.
Según el video, él cuenta que su papá se habría cansado de estar encerrado. Ya no estaba aburrido de estar encerrado. Así que dijo que por lo menos en su cumpleaños iba a decidir a salir durante unos días a celebrar con los amigos en su cumpleaños. Y hizo una pequeña reunión con varios amigos y allí fue donde lo contagiaron. Él dice que su padre se había cuidado hasta que tomó esa decisión. Las palabras que el hijo utilizó fue que la prudencia, su padre había colapsado. Llegó el momento en que se rindió. Dijo ya no, ¿verdad? Ya estoy cansado, estoy harto. Ayer me mostraba un video a mi esposa de una fiesta donde había muchos jóvenes tomando, festejando sin ninguna caución, sin mascarilla. He visto líderes, pastores reuniéndose sin ninguna precaución, esperando que Dios los cuide. Y por el hecho de que quizás no les ha pasado nada, piensan que están bien con Dios, que tienen suficiente fe y la gran fe para que sigan haciendo lo que están haciendo. Y es que el encierro puede hacer de nosotros, nos puede hacer de nosotros muy temerarios. Muchos ya están colapsando y toman decisiones de, bueno, si me da, que me dé, ¿verdad? El problema de esto es que cuando vos decís si me da, que sería que solo a vos te deba. El problema es que cuando tomas decisiones de ese tipo, afectas a otras personas inocentes a las cuales vas a contagiar. Tengo en un grupo en WhatsApp de compañeros míos que éramos de bachillerato y hace 3 semanas un compañero se había cuidado y todo y solo llegó una visita y lo contagió y falleció de COVID. La persona solo llegó a contagiar a toda la familia y a él no pudo superarla y murió. Lo triste de esto es que por el panorama que se percibe para otro año, no hay indicios de que esto vaya a mejorar. Es probable que haya un rebrote, un tipo de segunda ola de infección. La pregunta que uno se puede plantear es cómo nos podremos sostener ante lo que se nos viene encima en el año 2021. Cómo mantenemos la cordura y la sabiduría en medio de un encierro que parece no tener final. En pocas palabras, cómo evitar el colapso. Y es que en realidad estamos en un mundo peligroso y ese peligro ha alcanzado a la iglesia siempre. Ahora, en esta reflexión quisiera proponer algunos consejos que nos pueden ayudar a sostenernos el próximo año, si los incorporamos a nuestra vida y por sobre todo si los obedecemos, que no son mágicos ni automáticos. Ahora, empezaré diciendo que en el año 68 del primer siglo había un anciano que se encontraba en la cárcel de Roma, en una pequeña celda circular de unos pocos metros de diámetro, que estaba escribiéndole una carta a un joven que se hallaba en Éfeso, al otro lado del mar Egeo y del Adriático. Y el tema de la epístola era cómo mantenerse en medio de una situación que se está desmoronando o de una civilización que se está desmoronando. El apóstol Pablo está preso y él tiene mucho que decir con respecto al encierro y con respecto a colapsar en medio de una situación que lo tiene imposibilitado. Ese es el tema de la segunda epístola de Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Y creo que ese tema suena bastante apropiado para esta hora del siglo XXI, ¿no es cierto? O sea, alguien que nos tenga que venir a decir que está viviendo una experiencia de encierro, de colapso, de situación complicada y nos dé lo hable con su hijo en la fe y le diga, mira, pone en práctica varias cosas que creo que son importantes. Al escribir Pablo a este joven hijo suyo en la fe que tenía una constitución débil, para ser exacto, Pablo lo refleja con un estómago débil y un espíritu temeroso, un tanto tímida de enfocar la vida y que vivía vivía en medio de una intensa persecución.
y desafíos que se encontraban muy por encima de su poder natural como para que supiese cómo enfrentarse con ellos. Pablo le da consejos, porque Pablo está consciente de dará en partir para estar con el Señor y que lo que está haciendo es pasarle la antorcha a este joven. Esta palabra de puño y letra del apóstol Pablo es la última que tenemos de él en aquella época y viene a ser, por así decirlo, el canto del cisne. Sus últimas palabras, pero además resultan especialmente apropiadas para esta hora en la que nos ha tocado vivir. La clave de esta epístola la encontramos casualmente en el primer versículo. Si ustedes abren sus Biblias en 2 de Timoteo 1, versículo 1, van a ver realmente como la esencia de lo que Pablo quería hablar con Timoteo. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de 2 de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, cesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La frase Pablo, apóstol de Jesucristo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa que es en Cristo Jesús. ¿Alguna vez se le ha ocurrido a usted pensar en el evangelio o en el cristianismo de ese modo, como la promesa de la vida que es en Cristo Jesús? Y no me refiero tanto a la vida venidera, sino a la vida actual. Hay un consenso general hecho de que el problema principal con el que se las tienen que ver tanto los mayores como los jóvenes es cómo enfrentarse a la vida. Y uno de los grandes obstáculos en cuanto a llegar a una opinión satisfactoria de la vida es que el cristianismo a veces se considera de algún modo como una especie de desvío, como si ya no fuese algo que nos obligase a renunciar a la mayoría de las cosas emocionantes de la vida. Pero el cristianismo no es ni mucho menos un desvío que dejase a un lado esta vida. Es precisamente como una gran autopista que cruza por el centro de la vida, es la clave de la vida, es la realización del anhelo de corazones humanos, y por ello esta segunda epístola a Timoteo, el apóstol nos está ofreciendo esa clave de vida. Dios nos ha prometido vida, hermanos. Tenemos una promesa de vida y esa promesa está para el próximo año. Es lo que tiene que caminar, qué tipo de vida la que vamos a llevar. La palabra en este pasaje para promesa es la palabra evangelía, es la misma palabra que se utiliza en Hechos 1 cuando Jesús le dice que guardasen la promesa del Espíritu Santo. Esta palabra tiene que ver con una promesa segura y que se cumplirá. Por otro lado, la palabra vida es la palabra zoe, que a diferencia de la palabra bios, implica una vida completa en todas las dimensiones de la existencia humana. Así que para poder lograr dicha vida, Pablo utilizará 4 conceptos que servirán de bosquejo en esta reflexión y que son conceptos que quiero que recuerde al acercarse a este nuevo año. Más que todo, quizás son 3 conceptos. Hay 3 cosas que desea decirle a este joven, todas ellas importantes para él, pero también para nosotros. Las expresa como encargos o exhortaciones a su hijo en la fe. La primera de ellas es guarda la verdad. La segunda es sé fuerte en el Señor. La tercera es evita las trampas y peligros ocultos que hay en el camino. Y la cuarta es predica la palabra. Guarda la verdad, sé fuerte, evita las trampas y predica la palabra. Son 4 exhortaciones que Pablo pone. Si yo tuviese que escribirle hoy a un joven, estoy seguro de que no podría encontrar nada mejor que comunicarle con estas 4 exhortaciones. Lo primero que enfatiza el apóstol Pablo en la epístola es guarda la verdad. Y esto tiene que ver con un asunto de la vida, de solidez en la vida. Y todo esto se muestra en el capítulo 1 de la epístola. Y ustedes
ven todo lo que Pablo pone en el capítulo 1, habla de que nosotros tenemos que aprender a guardar la verdad. Dios le ha encomendado a Timoteo un depósito de la verdad, que es su responsabilidad, y Pablo sugiere ciertas maneras de cumplir con esta comisión. Ahora reconocemos que va dirigida a una persona más joven, que es un obrero de una gran iglesia en Éfeso. Timoteo tenía la responsabilidad de apuntalar las defensas de esa iglesia que se estaban viniendo abajo por causa de la presión de una sociedad secular y una actitud pagana, pero es una palabra de consejo que necesita todo cristiano sin excepción, porque a todo cristiano le ha sido encomendado el depósito de la verdad, la revelación fundamental de las escrituras con respecto a la naturaleza de la realidad, cómo es el mundo, cómo es Dios, cómo es la gente, qué somos, cómo somos nosotros, qué es lo que hace que el mundo funcione como lo hace. ¿Por qué se viene siempre todo abajo? ¿Por qué da la impresión de que nada bueno prospera y todo lo malo parece reinar de manera indisputable? La explicación es el depósito de la verdad que nos ha sido dado por medio de Jesucristo, y eso es lo que tenemos que guardar. Ahora, en el capítulo 1, Pablo sugiere 3 maneras concretas para conseguirlo. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo, Juan Carlos y hermanos, debe darnos en nosotros solidez. Debe hacernos sólidos. Y la única manera en que podemos ser sólidos es cuando nosotros nos paramos en la verdad. La primera cosa que Pablo dice a Timoteo que debe ser sólido es en su práctica espiritual. En el versículo 6 del capítulo 1 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La práctica espiritual, Pablo dice que Timoteo va a tener un reto a avivar la fe. Es interesante que la palabra avives, alguien me decía un chiste de este versículo y me decía que para muchas personas el consejo es solo la primera parte y no incluyendo la segunda parte. La idea es que el consejo de Pablo es por lo cual te aconsejo que avives. O sea, ese es el consejo avivaman, o sea, no estés tan... Y la palabra que Pablo utiliza para avivar es cuando uno tiene en un fuego que la ceniza está ahí, calientita, y uno sopla y se mira que sale el tizón o la brasa y enciende y vuelve a tomar fuego la llama. Es como que el fuego se ha caído, se ha quedado. Y Pablo dice, mira, tienes que aprender a que Dios te ha dado un don espiritual. Debes entender que avivar la fe tiene que ver con el hecho de que está para servir, y la mejor manera y quizás la única forma de guardar la verdad es como tú vives y para quién vives. Y lo que el texto dice, por esa razón te vuelvo a recordar que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y note lo que dice el texto, porque no ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros debemos ser sólidos, porque avivamos nuestra fe y porque sabemos que no tenemos que ser cobardes, sino que tener poder. Si quiere usted una interpretación más exacta de esta manera, no es Dios quien nos da un espíritu de timidez, sino que nos da un espíritu de poder, de amor y una mente sensata. Alguien me pregunta qué va a pasar con nuestras vidas en el mundo, en El Salvador, en Guatemala, en el mundo. ¿Hacia dónde vamos con tanto desastre en el mundo? Yo no tengo ni idea, ni nadie lo sabe, pero sí sé esto, que no es Dios el que nos da un espíritu de cobardía. Si nos sentimos ansiosos, preocupados, no es algo que procede de Dios. El espíritu de Dios es un espíritu de poder, de amor y una mente estable. Un espíritu de poder a fin de poder hacer, de amor a fin de reaccionar emocionalmente como debemos, una mente firme para que seamos conscientes y actuemos con inteligencia, sabiendo lo que nos disponemos a hacer. Y la manera de descubrirlo es poniendo en práctica nuestros dones, la forma en que Dios nos ha dado a nosotros. Decía, la palabra avives es la palabra
Nasupurin, y está en mandamiento y es presente, significa una orden continua. Esto implica que la tendencia de uno es que se le vaya apagando el fuego. ¿Y a quién no se le apagaría viviendo en contextos tan hostiles como nos ha tocado vivir en este tiempo? Y hemos visto que, por lo que hemos hablado con Juan Carlos y con otros pastores, que la gente está perdiendo el vigor, está perdiendo, se está apagando, no está entendiendo lo que Dios quería decir. Si usted es cristiano, hay algo que usted puede hacer por Dios. Usted posee alguna habilidad que le ha sido concedida por el Espíritu Santo, que habita en su interior, y si no la está poniendo usted en práctica, está usted derrochando su vida. Poco importa lo que esté haciendo usted, lo cierto es que no está usted edificando sobre la práctica de ese don espiritual, y todo cuanto haga será una pérdida de tiempo, algo que es sin sentido e inútil. Y ante el juicio del Espíritu Santo, el único juicio que cuenta será considerado sencillamente como un puñado de madera, paja y rastrojo. ¿Qué es lo que Dios nos ha encomendado que hagamos? Lo sabemos, lo hemos averiguado ya. ¿Sabe usted qué buscar o sabe cómo buscarlo? Averígüelo, porque al hacerlo descubrirá usted que Dios nos da un espíritu, no nos da un espíritu de temor, sino de poder, de amor y una mente estable. Cuando usted empieza a poner en práctica lo que Dios le ha dado, descubre usted que Dios está con usted y que le está apoyando. De modo que esa fue la primera palabra de consejo a Timoteo sobre cómo guardar la verdad, cómo mantener la fe. Ahora bien, ¿cómo conservamos la fe en este tiempo? La verdad es que se consigue poniendo en práctica el don espiritual. Comprenderá usted que nuestra fe cristiana no es una flor delicada y frágil que necesita protegerse en un invernadero. Charles Spurgeon estaba en lo correcto al decir: la verdad es como un león. ¿Quién ha oído nunca decir que fuese preciso defender a un león? Si lo dejamos libre, se defenderá a sí mismo. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer con la verdad. No necesitamos pedir perdón en nombre de la verdad mediante argumentos prolongados, exegéticos, en cuanto a por qué debemos de creer esto, por qué deberíamos creer lo otro. Como sabemos ponerla en práctica, esa es la advertencia. Pablo le dice: guarda la verdad, y guarda la verdad con tu vida, práctica lo que estás haciendo. Cuidado con apagarte, cuidado con descuidar tu vida espiritual. En segundo lugar, el apóstol dice: guarda la verdad sufriendo pacientemente. Este es un reto, sufrir la verdad. Aquello es un reto, vivir en la verdad. Esto es un reto, sufrir la verdad. Pablo le recuerda a Timoteo que todo cristiano, sin excepción, ha sido llamado a sufrir por causa del evangelio. O dirá usted: ese no soy yo no sufro. Y si somos honestos, todo el mundo en este tiempo está sufriendo. Y creo que en ocasiones tenemos tendencia a sentir que hemos sido excluidos de esto. Puede que sea debido a que siempre creemos que el sufrimiento, como la tortura, las cadenas y las fuerzas de hierro y el ser destrozado sobre un potro de tormento, esa clase de cosas. La verdad es que de vez en cuando los cristianos sufren de esta forma. De hecho, el siglo XX, en que se han producido más torturas en relación con los cristianos, han sido más los cristianos que han sido asesinados en este siglo por causa de Cristo que en ningún otro desde el principio. Pero el sufrimiento del que se habla aquí no es solamente físico, sino también que es también mental. Es la clase de sufrimiento que es la clase de sufrimiento que nosotros soportamos cuando alguien se sonríe como si supiese algo y guiña el ojo por causa de nuestra fe, o se burla o ríe de nosotros, o nos excluye de su lista de invitados, o nos trata con un considerable y abierto desprecio, desdén, sencillamente por ser cristianos. Alguien se burla de una reunión de oración o se ríe de la Biblia. Esto es algo que debemos soportar con paciencia, dice el apóstol Pablo. Y al reaccionar no con ira o con repugnancia o venganza, sino tranquila y calmadamente, como lo hizo nuestro Señor, estamos siendo fieles y guardando la verdad. ¿Sabe usted una cosa? Una de las razones por la que el evangelio no se acepta extensamente en muchos lugares en la actualidad es porque los cristianos han sido impacientes ante el sufrimiento, negándose a tomarse con paciencia la actitud del mundo en este sentido. Y eso es una de las cosas que nosotros estamos viendo.
Si una de las cosas que deberíamos de ver con los cristianos es que somos pacientes ante este sufrimiento que vivimos del COVID, no que somos gente desenfrenada, impaciente, que hacemos las cosas a la carrera. Creo que no se puede desafiar al mundo por lo que hace mal sin que se sienta ofendido, y aunque debemos desafiarlo de la manera menos ofensiva posible, sin embargo, las escrituras dejan claro que hay constantemente un lugar para el sufrimiento del cristiano, y es una de las maneras de las que nos podemos valer para conservar la verdad. Así es que Pablo dice, guarda la verdad, guárdala con tu vida, guárdala con la fuerza del sufrimiento. Y la tercera manera que Pablo sugiere en su primer capítulo es que presente el modelo de las palabras, es decir, lee y confía en las escrituras. Hay que tener una práctica bíblica. No solamente debo tener una vida cristiana, una vida abnegada, sino que también debo modelar la fe. Y la manera en que modelamos la fe en este tiempo tiene que ser basada en los principios bíblicos, no de ninguna otra manera. Me encanta la frase que Pablo utiliza y dice, según el modelo, el versículo 13 dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Me encanta la frase, el modelo de las sanas palabras. Hay realmente que se están apartando del modelo de las sanas palabras, creyendo que algún escritor seglar, dominado por la ceguera y la oscuridad de su propio corazón, tiene una visión más profunda de los problemas de la vida que las escrituras. Repiten estos argumentos o viven de acuerdo a esta filosofía y pronto se encuentran sumidos en problemas que con frecuencia se manifiestan con neurosis, psicosis, reacciones nerviosas, diabetes, y no entienden por qué. ¿A qué se debe nuestra época? A que en nuestra época padezca de tan enorme cantidad de alteraciones emocionales. Es debido a que en nuestra ceguera nos hemos negado a seguir el modelo de las sanas palabras. Por lo tanto, Pablo le sugiere a Timoteo esas tres maneras de guardar la verdad. Poner en práctica su don es avivando, sufrir pacientemente es sufriendo, seguir el modelo de las palabras, modelando. Tres cosas básicas para guardar la verdad en este tiempo. Hermanos, debes avivar tu fe. No debes dejarla que decaiga, no debes dejar eso. Luego tienes que sufrir porque Dios, Pablo así lo establece y la Biblia lo establece. Y tercero, tienes que ser un modelo en que la gente pueda ver una respuesta de Dios. Ahora, si nosotros hacemos eso, entonces Dios te ayudará siempre. En el versículo 12, Pablo le dice a Timoteo, por lo cual, porque yo sé a quien he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así es como debe leerse este versículo. Dice, Él puede guardar lo que ha sido depositado en mí, es decir, la verdad, la totalidad de la fe y de realizar fielmente lo que sugiere el apóstol. Descubro que Dios protege esa verdad en mi vida y me protege a mí en ella, y de ese modo me mantiene firme en la fe. Es urgente tiempo a guardar la verdad, a no desviarnos de esa verdad, a confiar en esa verdad y saber que esa verdad nos protege. Ahora, la segunda que enfatiza el apóstol Pablo en esta epístola y en el capítulo 2 es que le dice, sé fuerte en el Señor. Y esto es un asunto de robustez. La primera era un asunto de solidez. Tenemos que tener una fe sólida, pero también tenemos que tener una fe robusta, una fe que tiene. Es importante entender que esto no se le dice a nadie a menos que esa persona sea capaz de cumplirlo. Versículo 1 del capítulo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La palabra traducida se puede traducir, tú pues, hijo mío, sé fuerte en la gracia de Dios. ¿De qué sirve decirle a una persona sé fuerte, a una persona que es físicamente enclenque? Y cuando Pablo le dice a Timoteo por escrito, se da cuenta es que este joven entiende cómo ser fuerte. Pablo no está diciendo aquí cómo hemos de ser fuertes. Eso es algo que debemos de hallar en las escrituras. Se trata sencillamente de descansar, aprendiendo cómo depositar nuestra confianza en la obra de Jesucristo. Así es como debemos ser fuertes en el Señor. Pero lo que necesitaba Timoteo era una exhortación para hacerlo, para ponerlo de hecho
en práctica, y eso es precisamente lo que necesitamos nosotros. Una frase que siempre me ha gustado es: cuando yo lo intento, fracaso; cuando confío, él tiene éxito. Me gusta eso. Eso lo expresa con exactitud, ¿verdad? Cuando lo intento, fracaso, pero cuando confío, él tiene éxito, y así es como se vive la vida cristiana. Hay tres figuras que se vale el apóstol Pablo para describir cómo ser fuerte en el Señor. Estas tres figuras aparecen en el capítulo 2. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo: sé fuerte como un soldado. El pensamiento en el versículo dice ahí: tú pues sufres su penalidad, el versículo 3, como buen soldado de Jesucristo. El pensamiento en este caso es una dedicación absoluta a la labor, sin desviarse por nada. Entréguese de lleno a ello, de forma que usted pueda complacer a Dios, que le ha llamado a ser soldado. ¿Cómo puede usted seguir a Cristo si se dedica usted a otros propósitos en la vida? En ese caso, se encontrará usted con diferentes propósitos conflictivos. No, dice Pablo, si quiere usted ser fuerte, dedíquese usted de lleno, de la misma manera que un soldado se entrega de lleno a una sola cosa. Nosotros hablamos y usamos las figuras en nuestros himnos y en nuestros cantos de que la iglesia es un ejército, pero en realidad, si uno hace una evaluación, la iglesia no deja de ser un ejército, porque primero, la gente no obedece; segundo, está dedicada a otras cosas aparte de lo que debería ser. No tienen esa disciplina. No somos esos soldados que batallamos obedeciendo sin cuestionar al que nos manda. En segundo lugar, el apóstol Pablo le dice que debe ser fuerte como un atleta. El versículo 5 dice: y también el del capítulo 2, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Eso quiere decir que debemos ser disciplinados, sin buscarse caminos más fáciles, sin excusas y sin saltarse las reglas de la competencia. De la misma manera que no se corona un atleta a menos que cumpla las normas. Si va usted a ser cristiano, no busque atajos, sencillamente sígalo con disciplina, con entrega. El problema es que muchas veces nos relajamos. Y en tercer lugar, la figura que Pablo utiliza, el versículo 6, y dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que debemos ser fuertes como un soldado, debemos ser fuertes como un atleta, pero debemos ser fuertes como un labrador, lo cual implica ser diligente. Aplíquese a esta labor sin disminuir el ritmo de trabajo. Cualquier labrador sabe que si espera que haya una cosecha en el verano, debe pasar algún tiempo trabajando y plantando durante el invierno. Aquí en El Salvador hay una ciudad que se llama Sesori, y yo trabajé un tiempo en Visión Mundial, y cuando recorría los caminos hacia Sesori, que es un pueblo en El Salvador, regularmente lo hacíamos muy de mañana, y a esa hora ya estaban los campesinos en sus milmas deshiervando, abonando y haciendo todo tipo de trabajo. Y así de sencillo debería ser en la vida del cristiano. La vida cristiana no es una de las que relajamos tranquilamente mientras sigue su propio camino, sino que exige una diligencia, una disciplina, leyendo y dedicándonos de lleno a la labor, conocer las escrituras y aplicando deliberadamente los grandes principios de la verdad que aprendemos. Hermanos, miren, yo he llegado a la conclusión de que nosotros no podemos ser fuertes en el Señor con la palabra si realmente no somos disciplinados y le echamos ganas. Es que los mediocres y los haraganes no tienen una vida espiritual abundante porque se conforman con ciertos versiculitos y ciertas cosas. Ustedes no estaban para saberlo ni yo para decirlo, pero ayer, bueno, hoy, me acosté a las 3 de la mañana terminando este mensaje. Y han habido veces en que me acuesto a las 2, 3 de la mañana escribiendo y pensando en lo que Dios quiere decirle a su gente. Y a veces me pregunto, ¿por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanta cosa que hay que hacer cuando hay gente que simple y sencillamente no aprovecha todo el esfuerzo que se hace? Porque Dios me ha mandado a hacer a mí, a que me esfuerce, o que sea fuerte como un soldado y como un labrador, que debo sembrar y que debo trabajar, debo dedicarme a la labor de conocer las escrituras, aplicarlas, ¿verdad? Y Pablo dice que si uno hace todas estas cosas, vamos a ser fuertes, fuertes en el Señor. Finaliza este encargo con un recordatorio acerca de la fortaleza del Señor.
no solo ser fuertes, sino ser fuertes en el Señor. No es que usted tiene que usted es el tipo de la película de donde usted va a sacar la fuerza. Dice que debemos ser fuertes en el Señor. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. ¿Por qué podemos ser fuertes? ¿Por qué Dios nos promete que podemos ser fuertes? Dos cosas acerca de él que recordar. Primero, es el Cristo resucitado, capaz de estar con usted en cualquier momento y en cualquier ocasión. No está limitado ni por espacio, ni por tiempo, ni por geografía, y está a su disposición ahora mismo. Además del hecho de que es un Cristo humano. Él ha estado donde lo ha estado usted y ha pasado por lo que está pasando usted. Sabe las tensiones por las que pasa usted y ha sentido sus mismos temores. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de los muertos, de la descendencia de David, un Cristo que es un Cristo poderoso, pero un Cristo sensible y humano. Así es que es bien importante que entendamos que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, guarda la verdad, tienes que tener un asunto, solidez en tu vida. Pero también le dice, sé fuerte en el Señor, tienes que ser robusto, tienes que tener robustez. Y la tercera cosa que enfatiza el apóstol Pablo en capítulo 3 es que le dice, y recuerda, estás en una batalla. Es un asunto de tener una mente de sensatez. La próxima recomendación comienza a partir del capítulo 2, versículo 14 y termina en el capítulo 3. Aquí Pablo nos está diciendo las trampas y los engaños que puede haber en el camino, destacando 3 de ellos. Dice el versículo 14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentar probado como obrero que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me llama la atención que hay varias cosas que Pablo utiliza. El primero es el ejemplo de que él dice, mira, evita las discusiones que no aprovechan para nada. ¿Sabe cuál es el consejo que Pablo le da? Usted puede ganar una batalla, la batalla en la vida espiritual. Le dice, mire, no viva en asuntos sin trascendencia. O sea, no se mete en cosas intrascendentes. Palabras necias, pelear, a discutir, a hacer un montón de cosas. Pablo dice, si quieres batir, si quieres recordar la batalla, no vivas en asuntos de intrascendencia. ¿Se ha dado a usted cuenta alguna vez de la manera en que los cristianos se enfadan en ocasiones por palabras insignificantes de la Escritura sobre cómo el bautismo o al hablar del milenio? Son que se dividen en facciones que cogen sus armas y pelean. Pablo dice, no hagamos eso. Nos dice el apóstol, evitemos esa clase de situaciones. Estas son controversias sin sentido e inútiles que se extenderán como la gangrena. No que estos asuntos no sean importantes porque lo son en un sentido, pero hay de la Escritura en los que los eruditos honestos, investigadores serios encontrarán diferencias. Por lo tanto, lo mejor es evitar las controversias en esos aspectos, sin tomar decisiones finales y causar divisiones por esta clase de cosas. Me gustó mucho el consejo de Pablo. Dice, mira, recordá que estás en una batalla. Ya, no te metes a hacer cosas intrascendentes. Por ejemplo, me puse a pensar que en una batalla, cuando estás bajo fuego, lo más importante es responderle al fuego y defenderte del enemigo. No si te ensucias el uniforme, ¿no? O sea, voy a estar, ay, no me voy a tirar al suelo porque se me va a ensuciar el uniforme tan bonito que tengo y las medallas que ando colgadas. Pablo dice, es una batalla. En una batalla tienes que estar listo a ensuciarte, a enlodarte, a no perder el sentido en cosas intrascendentes, que no tienen ningún sentido. Estás aquí bajo el fuego y esa batalla la tienes que enfrentar con gallardía, no pensando en cosas intrascendentes, no haciendo que no tienen sentido. Y lamentablemente muchas personas en este tiempo estamos en una batalla contra el COVID, en una situación de una guerra espiritual, y mucha gente sigue viviendo en asuntos de como que si nos vamos a reunir el 24, si no nos vamos a poder visitar otra vez, si no es alegre la Navidad como otras veces, qué triste o sea, cosas intrascendentes, o sea,
ya Dios nos mostró que no iba a ser así, ya hemos cambiado, ya hay una cuestión totalmente diferente, pero hay gente que todavía vive en el antes, no tiene ningún sentido. ¿Qué va a comprar? Si va a poder comprar, ¿qué va a hacer? Si va a estrenar, si no va a estrenar, o sea, yo no lo veo así, o sea, yo, en lo que a mí respecta, eh, no le veo sentido perder la batalla a cosas intrascendentes. No le veo sentido que pierda la batalla porque vaya a ir a visitar a alguien, porque es mi familia. No, o sea, no es el tiempo de eso. Y un versículo que a mí me llamó la atención es el que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 5, donde, ¿cómo se llama? Eliseo sana a Naamán el sirio. Recuerdan ustedes, general sirio, que tiene lepra. Y si ustedes lo ven por un momento ahí, déjenme buscar el texto, Segundo de Reyes 5, cuando le dice todo, que haga todo lo que tiene. El versículo 9 de Segundo Reyes 5 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y Eliseo le iba y todo. Y Naamán obedece, pero el versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que hay Dios en toda la tierra, sino que en Israel, te ruego presente tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y se va Naamán, y luego dice el versículo 20, dice entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y el versículo 21, y siguió Giezi cuando vio a Naamán que venía corriendo, tras él se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto, lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Versículo 25, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Versículo 26, él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y esta respuesta es una respuesta que me mostraba a Dios y que realmente es una cosa que debemos entender, y es la razón por la cual Eliseo no le recibió a Naamán lo que era, lo que le estaba ofreciendo. Oiga lo que dice, le dice Eliseo. Entonces, versículo 26, no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió a su carro a recibirte. Y oiga lo que le dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti, a tu descendencia para siempre. Yo delante de él leproso blanco como la nieve. Me encanta la respuesta de Eliseo. Eliseo está viviendo en la época más oscura de Israel, cuando Acab y Jezabel gobiernan y reinan. Y Eliseo le dice a Naamán, no te voy a aceptar nada de eso. Y cuando llega Giezi y engaña y acepta todo eso, la razón por la cual Eliseo le dice eso, él le dice, mira, Giezi,
Estamos viviendo un tiempo tan complicado, tan lleno de escasez, de tantas cosas, y nosotros crees que andemos buscando tener plata, viñedos, es nuestro deseo ahora. ¿Crees que es tiempo para nosotros en meternos a tener un estilo de vida mejor de lo que la inmensa mayoría de las personas está viviendo? Es injusto el poder aspirar a un estilo de vida superior a otros cuando nosotros no nos identificamos con la realidad y la necesidad. No es tiempo de gastarse en andar buscando ese tiempo, en andar buscando cosas materiales, dice, sino que es tiempo de que nosotros aportemos al reino, aportemos a la maldad, combatamos la corrupción que está pasando. Pero si nos ponemos a andar buscando esas cosas, nos vamos a desviar. Eso significa entonces que la pregunta que podríamos hacernos hoy es, hermanos, ¿es tiempo hoy de andar comprando carros, casas y buscando cómo sacar más plata y haciendo más cosas? Hermanos, no es tiempo de eso, es tiempo de retraernos, de estar en el corazón buscando cosas que Dios quiere que hagamos y que estemos. Ahora, en segundo lugar, Pablo no solo dice que evite las cosas intrascendentes en la vida, sino que también Pablo le dice, mira, también hay que tener mucho cuidado porque en tiempos como estos se desatan las pasiones arriesgadas. El enemigo, por la presión, por las cosas que hace que los deseos de las pasiones estén, se sobresalten, y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado, y por eso Pablo en 2 Timoteo, él dice, en 2 Timoteo dice el versículo ahí, dice, procura, versículo 15, el capítulo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero. Y luego dice que nosotros tenemos que hacer una vida que tener cuidado con lo intrascendente, con la intrascendencia y con la indecencia también. He aquí una palabra de consejo para un joven que sentía en su interior la excitación de la pasión, los impulsos sexuales y otros anhelos por vivir en una sociedad saturada de sexo como la nuestra. Los que le rodeaban le decían, cualquier cosa vale, satisfácete a ti mismo, no es más que un deseo natural, y toda la demás propaganda y falsas doctrinas que hoy en día oímos por todas partes. Timoteo se estaba enfrentando con todas ellas, y Pablo le tenía que decir, recuerda, Timoteo, que en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, hay unos para uso honroso y otros para uso común. Esta es una figura preciosa porque Pablo está hablando acerca del mundo entero como si fuese una gran casa, y dice que Dios tiene a ciertas clases de personas en esa casa tan grande. Están aquellos a los que usa para propósitos que no son honrosos, y es algo que se encuentra en la historia contemporánea. Dios está usando hombres y mujeres para llevar a cabo su voluntad en diferentes maneras, que nada tienen que ver con la nobleza, es decir, por medio de las guerras. Ninguna guerra es noble, a pesar de lo cual Dios usa a algunos hombres en esas guerras para matar y realizar sus propósitos. Pero hay otros a los que utiliza para fines nobles, no destructivos, no para causar división, sino para reunir, para edificar, para sanar y armonizar. Cada uno de nosotros será utilizado por Dios de una manera u otra. Pablo dice que si usted quiere ser usado para propósitos nobles, en lugar de serlo para los que no son nobles, deberá separarse de aquellas cosas que destruyen su vida. Y por eso él pone en 2 Timoteo 2:22, que es un versículo muy conocido, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y la paz con las que el corazón puro invocan al Señor. Ahora, hay una cosa interesante con respecto a la expresión huye de las pasiones juveniles. Eh, la gramática del texto en el original eh, habla no, o sea, muchos de nosotros podemos entender huye de las pasiones juveniles como que se le está diciendo huye de las pasiones de los jóvenes, pero en realidad las pasiones juveniles se refiere a la esfera de una manifestación, de una experiencia de la vida. En ese sentido, un viejo puede tener pasiones juveniles, ¿no? Es decir, querer estar en esa dimensión de lo que ocurre en ese tiempo. Este es un mandato para todos, no solamente para los jóvenes. Una de las más grandes fuerzas destructivas de nuestro tiempo es el libertinaje. No sé si tú vistes ahora,
los de Argentina abrazándose, llorándose, celebrando que habían logrado que el aborto fuera legal en Argentina. Qué gran logro, qué gran victoria, autorizar el asesinato de miles de niños, ¿verdad? Eso es lo que vemos ahora. Y vemos todo ese tipo. Pablo le dice, huye pues de las pasiones juveniles. No las elimines, dice Pablo, en otro lugar, pero sí da gracias por ellas, andando honestamente y pureza. Y creo que eso es bien importante. Y la tercera trampa o engaño que encontramos es que Pablo dice, miren, muchas personas podrán tener una actitud de que no se concentran en las cosas trastes, que tienen indecencia en las cosas en las cosas sexuales, pero también dice que debemos evitar el caer en la rebeldía, y este es un asunto de desobediencia. Y aquí en el versículo 3, capítulo 3 dice, en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Estamos viendo, la Reina Valera lo traduce como tiempos peligrosos. Y vivimos en tiempos peligrosos. Mucha gente cuando leía eso lo veía como algo lejano. Hoy que estamos metidos en este rollo lo vemos ya como de plano, sí, vivimos en tiempos peligrosos y la Biblia lo ha venido advirtiendo. Y quiero hacer notar de pasada que los últimos días no se refieren a los tiempos del fin de la iglesia en la tierra, sino que incluye todo el periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Desde el día mismo en que nuestro Señor se levantó de entre los muertos, ha sido en los últimos días. Y en estos últimos días, nos dice Pablo, habrá un círculo repetitivo de aflicción. Y ahora mismo estamos pasando por uno de ellos, en el que la paz brilla por su ausencia en la tierra. Y los hombres están angustiados, en los que existen extrañas fuerzas demoníacas que actúan en la sociedad, creando terribles problemas. Y durante esos tiempos de aflicción veremos representadas ciertas características de las cuales nos ofrece una lista. Y hay una lista, cantidad de cosas. Observen ustedes. Quiere decir, hermanos, que el panorama no va a mejorar, va a empeorar. Y tenemos que estar preparados para ese panorama. Dice que habrán hombres amantes de sí mismos, del dinero, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, traidores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que Dios. Entonces, si ese es el panorama, si eso es lo que Pablo está diciendo, entonces realmente tenemos que aprender a vivir la fe de una manera que debemos ir siendo sólidos y robustos y entregados y con respecto a esto de la robustez y la solidez. Creo, hermanos, que tenemos tiempos difíciles y que tenemos cantidad de cosas que van a pasar y que están sucediendo. Y creo que es importante y vital ¿cómo se llama? De la vida que nosotros tengamos eh, esa solidez, esa robustez, ¿verdad? Y esa intrepidez que viene, que ante todo esto, Pablo le dice en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. Hermanos, vamos a ser juzgados. Vamos a tener vamos a tener que rendir cuentas a Dios de lo que estamos viviendo. Y creo, mis hermanos, que realmente tenemos que tomar una decisión en este tiempo, en este nuevo año, de establecer la base para que podamos enfrentarlo. Pablo termina diciendo que el Señor Jesucristo estuvo con él. Pablo no solamente está abandonado en una cárcel, muchas veces nosotros podemos sentirnos mentalmente aburridos, solo y golpeados físicos, y Pablo estaba golpeado físico, y no somos conscientes de que podemos ver más allá y contemplar la grandeza de la gloria venidera de Dios en nuestras vidas. Pablo dice en el versículo 17, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que me fuese cumplida la predicación. ¿Saben ustedes que la palabra ahí estuvo a mi lado?
es una expresión que en el texto griego habla de que realmente Pablo tuvo una cristofanía, una manifestación de Jesús. O sea, no es la idea de que, ay, yo siento a mi lado de Jesús, no, sino que la idea es que realmente vio una manifestación de Jesucristo a su lado. Qué increíble, ¿no? Que en momentos de adversidad y dificultad Dios dice, yo voy a estar a tu lado. Y creo, mis hermanos, que es cuando Dios, ah, ¿cómo se llama? Más manifiesto en nuestras vidas en este contexto. Y creo que Pablo escribió a esta epístola y en aquel día en que Pablo apareció por segunda vez ante el emperador, el nombre de Nerón era un nombre honrado entre los hombres y conocido por todo el imperio. De aquello, solo aquel pequeño judío Tarso, calvo, con las piernas patizambas y torpes de palabra. Sin embargo, 1900 años después, llamamos a nuestros hijos Pablo y a nuestros perros Nerón. Así ocurre con todos los prepotentes que piensan que tienen todo el poder de destruir al débil. Siempre terminarán destruidos por su propia arrogancia. Y al final Pablo termina con algunas palabras personales. Creo que esta epístola es maravillosa y es un tremendo desafío para alentar nuestro corazón en este tiempo. A mí me hubiese encantado recibir una carta así de Pablo y me imagino que a usted también. Y de hecho eso es lo que es. También nos está escribiendo a nosotros para que nos mantengamos firmes, para que sigamos el ejemplo de la sana doctrina, para que participemos en los sufrimientos con gozo, con un espíritu de ecuanimidad por causa del evangelio, no devolviendo mal por mal y recordando que Él puede guardar lo que ha depositado en nosotros. Hermanos, el Señor Jesús va a estar al lado nuestro este próximo año. Es una promesa que Él ha dado. Las cosas se van a poner peor, eso es indudable, la Biblia lo vaticina, pero tenemos la fe que nos ha dado y que Jesús ha depositado en nosotros. Quiero orar, vamos a orar. Padre nuestro, lleno de gracia, como han conmovido estas palabras una vez más nuestros corazones al encontrarnos en un tiempo parecido de deterioro y de desesperación. Te pedimos que tú, que nos has llamado con un llamamiento santo y que nos has impartido el Espíritu Santo y que nos has dado tu santa palabra, nos guardes y nos hagas ser fieles. Concédenos la diligencia del granjero, la disciplina del atleta y la dedicación del soldado, que nos pondrán a la altura de los tiempos en los que vivimos. Dios, haz posible que nuestros ojos se eleven por encima de las tinieblas, corrientes de nuestra vida diaria, para contemplar las grandes cosas que están más allá de la cortina invisible y para que podamos vernos a nosotros mismos viviendo constantemente en tu presencia, incluso en esta hora. Desafía nuestros corazones para que seamos fuertes en medio de la debilidad y para que seamos fieles en medio de todo aquello que es falso. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Romeo. Realmente qué privilegio para el apóstol, para Timoteo, ¿verdad? Una carta de este tipo del apóstol Pablo, dirigiendo no solamente un mensaje motivador, sino un mensaje totalmente formador en su carácter y en todas las características que él debería tener como un cristiano realmente con una fe viva. Yo te agradezco, hermano, que hemos escuchado este mensaje este día 31 de diciembre del 2020, ¿verdad? Un mensaje muy alentador, esperanzador y sobre todo de carácter y de formación que Dios nos quiere dar. Bendecido, hermano Romeo, gracias porque has estado siempre dedicado a la palabra y nos has impartido pues en mucho tiempo. Hay muchas enseñanzas que he estado meditando, recordando que las recibimos de tus labios, que han traído mucha claridad y esta pues es un regalo también y queremos bendecir tu vida, agradecerte, hermano, de parte de todos la disponibilidad que has tenido para el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Gracias. Gracias. Y bendecidos hermanos, los esperamos. Sabemos de que, como dice hermano pastor, realmente es un tiempo que la Biblia dice que tal vez no vamos a hacer hoy una profecía de que las cosas van a cambiar, que las cosas, pero sí podemos hablar, hermano, acerca de lo que Cristo ha hecho en nosotros y este carácter que nos ha dado para que podamos salir, como Él dijo, en todo más que vencedores. Así que un abrazo, bendecidos con toda bendición. Bendiciones. Hasta luego.